Teniendo un buen día. Mi nombre es Andrea Nicola Alfonso Rodas y junto con mi compañero Juan Miguel Guzmán Morales vamos a presentar la solución del ejercicio asignado a nosotros en el taller de clase 2. El ejercicio consiste en el diseño de un circuito que se encargará de controlar el encendido de una luz que se energiza con 28 voltios en corriente directa. Para la señal de activación o desactivación se usará un microcontrolador que enviará una señal de 5 voltios cuando esté activado y de 0 voltios cuando esté desactivado. Para esto se cuenta con un relay de 12 voltios DC y para hacer la activación del bombillo de una fuente de 28 voltios DC. Aquí se puede ver el diseño esquemático del circuito, en el cual contamos con una fuente de 5 voltios, la cual presentará la señal que manda el microcontrolador. Contamos con un interruptor de encendido y apagado para cuando la señal sea 5 y la señal sea 0 voltios. También contamos con una resistencia de pull down para cuando esté abierta el interruptor, la resistencia de base, el relay que también servirá como la resistencia de colector, la fuente de 12 voltios y la fuente de 28 voltios, así como también nuestro bombillo que se energiza a 28 voltios. Tenemos un relay tipo ISO 9002, en el cual según la hoja de datos tiene una tensión de bobina de 12 voltios y una corriente de bobina que se activa a los 30 miliamperios. El transistor utilizado para este circuito es un 2N5088, con un voltaje corriente emisor igual a 30 voltios máximo, una ganancia de corriente de 50 miliamperios y una ganancia de 350. Este también tiene una corriente de colector máximo de 50 miliamperios. Los cálculos de las resistencias y las corrientes. Para la corriente de base se utiliza la fórmula la corriente de bobina entre la ganancia. Se utilizó la corriente máxima del transistor y la ganancia tomada de la hoja de datos del transistor, teniendo así una corriente de 142.86 microamperios. Luego se analiza la malla de entrada, desde la cual se despeja el valor de la resistencia de base. Para este caso usamos el voltaje de entrada de 5 voltios, el voltaje de base emisor de 0.7 y la corriente de base calculada anteriormente, teniendo así un valor aproximado de 30 kiloohms. Para la malla de salida se encuentra la resistencia de colector, la cual tendrá un valor de 240 ohms. Sin embargo, la resistencia de colector que se utilizará será la que brinda el fabricante en el datasheet del relay, que es una resistencia de inductor de 400 ohms. Ahora podemos observar la tabla de componentes, en la cual vamos a necesitar una resistencia de 1 kiloohmio, que esta va a trabajar como una resistencia de pull down en el caso de que el circuito se encuentre desconectado o desenergizado, el cual va a ser de 0.5 watts, ¿verdad? La máxima potencia que puede absorber, y esto pues lo podemos obtener en casarribas. A su vez, el uso va a ser utilizado como la resistencia RPD. También necesitamos una resistencia de 30 kiloohmios, que es aproximadamente el valor que se había obtenido de manera teórica, y a la hora de hacerlo en la simulación vamos a observar de que no va a haber variación en el desempeño del circuito, por lo cual es viable utilizarlo, y también tiene que ser de 0.5 watts. Esa sería la resistencia RB. También necesitamos un transistor NPN del tipo 2N5088, que su uso va a ser el K1, ¿verdad? Y también necesitamos una fuente DC de 5 voltios y que va a ser la señal del microcontrolador. También necesitamos una fuente DC de 12 voltios que va a ser la fuente de alimentación del relay, y una fuente DC de 28 voltios que va a ser la fuente de alimentación del foco. También vamos a hacer uso de un relay modelo ISO 9002. Entonces este va a tener la función de activar el circuito del foco cuando él detecte una cantidad mínima de corriente, que va a ser de 30 miliamperios.
Y necesitamos, bueno, también necesitamos un foco de 28 voltios y que tenga una potencia máxima de 10 watts, que va a ser la referencia bajo la cual nosotros vamos a determinar que el circuito está operando de manera óptima. Y pues una breadboard en la cual vamos a tener el link con los demás componentes previamente indicados. Si podemos ver ahora la simulación, vamos a observar que tenemos los componentes conectados del voltaje 1, la fuente de 5 voltios que viene del microcontrolador. También tenemos la resistencia RPD, la resistencia B, tenemos el transistor y lo que podemos observar es que a la hora de cerrar el circuito, que este switch indicaría como ahorita tenemos 0 voltios en el microcontrolador. El sistema Arduino posteriormente brinda una señal de apertura de 5 voltios. Entonces es lo que estamos simulando con ese circuito. Y pues podemos observar que el foco se enciende puesto que el relay está permitiendo que el circuito del lado derecho se conecte, ¿verdad? Entonces, por ende tenemos la conexión y el encendido del foco. También vemos de que en la corriente que estaría fluyendo en el lado de la bobina del relay sería aproximadamente de 30 miliamperios, por lo cual se está cumpliendo la condición para que se active el circuito. Y esa sería la explicación del ejercicio del taller 2 de nuestro grupo. Muchas gracias.